no solo conocieran el concepto, sino que también se llevaran como parte del contenido lo que es enfermedad celíaca y toda esta parte. Entonces tenemos a un gran especialista aquí, él es el señor Eduardo Cerda. Él es médico internista y gastroenterólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con maestría en ciencias por la UNAM, y actualmente cursa un doctorado en ciencias con un proyecto sobre la genética de la enfermedad celíaca en México. Entonces, como verán, trajimos al mero que nos va a platicar un poquito de la importancia de este diagnóstico. Hola, pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Pues, primero que nada quiero que para que pero sí que comentarles que se me hace muy importante que existan este tipo de establecimientos porque tenemos un gran déficit en lo que es toda la oferta de comida para pacientes celíacos o con problemas relacionados al trigo, al gluten. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes saben de qué se trata, pero quiero hacer una explicación breve. Empezando por qué es el gluten. El gluten es un conjunto de proteínas que están presentes en muchos cereales y que tienen pues, una capacidad, una cualidad que los hace muy atractivos para la industria de la panadería, sobre todo, que es que dan esa consistencia esponjosa del pan, es lo que atrae, ¿no? de este tipo de alimentos. Pero resulta que estas proteínas, a la hora que el intestino de algunas personas las degrada, las corta y las absorbe, desencadenan una respuesta inmunológica que daña el propio intestino. Digámoslo así, el intestino interpreta como que estas moléculas de gluten, la gliadina específicamente, es un tóxico, es un agresor externo, y entonces manda todas sus defensas, inmune, a destruirlo, pero en vez de destruir el gluten, destruye la capa del intestino por donde está entrando el gluten. Esa es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad que no conocíamos mucho todavía hace unos años, que además pensábamos que en países latinos no era tan prevalente, y estudios que hemos hecho nos dicen que es tan prevalente como en países europeos. Estamos hablando de alrededor del 1% de la población. A lo mejor 1% dice uno, pues es poquito, ¿no? Pero si pensamos en un país de más de 100 millones de habitantes, tenemos más de 1 millón de celíacos. Eso es mucha gente, ¿no? Y el problema es que en países latinos no se tiene ni la cultura, ni el respaldo, ni siquiera la cuestión de etiquetas, ¿no? Que es algo en lo que se ha estado trabajando también. Tenemos por ahí algunas iniciativas en las cámaras de diputados para que mejore lo del etiquetado, de los productos, para que el consumidor pueda con toda confianza leer un producto y decir, bueno, realmente puedo decir que es gluten free. Entonces, parte de lo que queríamos platicar es de que ciertamente sí existen celíacos, pero el gluten no es el único problema que puede ocasionar. Hay como a grandes rasgos 3 problemas relacionados al gluten. Uno son las alergias, que probablemente son más comunes. Yo no veo muchas alergias, no tengo experiencia en alergias, porque las alergias realmente pues, son dependientes de antígenos, y entonces se generan otro tipo de reacciones, no se destruye como tal el intestino. Puede haber diarrea, puede haber manifestaciones en la piel, ronchas, dermatitis, cosas de este tipo, y generalmente las ven los alergólogos, porque además es un poquito complejo de diagnosticar. Luego hacen pruebas de alergia en sangre que no reflejan lo que ocurre en el intestino. Entonces a veces hay que hacer pruebas complejas con patches y cosas así, que bueno, los alergólogos son los que saben bien ese trabajo. Está el extremo más difícil, que es el celíaco, y me refiero a que es más difícil porque va más allá de decir, bueno, no puedes comer gluten y está bien, no pasa nada. Sí pasa, porque el hecho de que el intestino se destruya implica que no absorbemos. Como ustedes saben, el intestino es el lugar donde entra la comida. Para que una persona esté sana, esté nutrida, necesita tener un sitio de absorción completamente íntegro. Si esa pared, esa barrera, ese sitio de absorción está dañado, pues lo que ingiramos se va a pasar de largo así como entró. Entonces el problema es que vamos a empezar a tener deficiencias de nutrientes, nos vamos a desnutrir, por lo tanto vamos a perder peso, el hueso se va a afectar, va a haber anemia, va a haber deficiencias de vitaminas. Entonces son pacientes que empiezan a tener muchos problemas, y a veces es como nos damos cuenta. A veces el primer síntoma del paciente es que tiene una anemia que no explicamos,
o que tuvo una fractura de un hueso por una osteoporosis que no debería de tener porque son jóvenes, o que no creció, que tiene una talla baja, por ejemplo en niños, problemas de fertilidad. Entonces hay muchas situaciones que se presentan en un paciente celíaco. Además se asocia a muchas otras enfermedades. Se sabe que tienen más frecuencia de problemas de depresión, de ansiedad, de cánceres, porque el intestino está inflamado de forma persistente y ese es un estímulo para que se tenga algún tipo de tumor. Y al ser una enfermedad inmunológica, estos pacientes tienen mayor frecuencia de otras enfermedades inmunológicas, de la tiroides, de la diabetes inmunológica, que es la juvenil, que antes se llamaba. En fin, entonces sí es una serie de situaciones que van más allá del hecho de no poder comer gluten. Es una cuestión muy compleja. Hay estudios que incluso dicen que un paciente celíaco que no lleva el tratamiento, el único tratamiento actual es la dieta, se muere antes que otras personas de la misma edad que están sanos, porque ese estímulo inflamatorio provoca muchas complicaciones. El paciente que lleva la dieta está bien. Si no tienes el agresor, no tienes por qué enfermar de nada y el intestino se cura completamente, ¿no? Entonces, y nos queda un grupo en medio que quizás es el más numeroso, que son los intolerantes. Se sabe que más o menos si los celíacos son el 1%, los intolerantes son el 6%. El intolerante es un poquito menos grave el asunto, porque independientemente de que si uno habla con un paciente con esta situación, se va a decir que se siente mal cuando come gluten. Se infla, se distiende, le duele, si tienen intestino irritable, que es la colitis, se les empeora. Hay incluso quien se llega a estreñir, pero con un estreñimiento muy severo, tienen diarreas, la pasan mal, pero la parte, digamos, no grave del asunto en un intolerante es que no le va a dar un cáncer de intestino, no le va a dar una mala absorción de nutrientes, no se destruye el intestino, no va a tener enfermedades asociadas, no va a tener deficiencias vitamínicas, no se va a afectar el hueso. Entonces, sí es muy importante para nosotros hacer la diferenciación y obviamente para el paciente también. El problema que tenemos es que muchas veces los pacientes nos llegan mal diagnosticados como celíacos, ¿sí? Y entonces ya están etiquetados y no sabemos el grado de ser celíaco, ser intolerante, y a veces es complicado tratar de investigar. Tenemos que regresarlos a comer gluten muchas veces y no siempre están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, ok, el tratamiento a lo mejor no va a cambiar, tienes que seguir una dieta sin gluten, pero no es lo mismo saber que no te va a pasar más que te sientas mal si un día comiste gluten, ¿sí? A que sepas que estás dañando tu intestino y te vas a tener un daño crónico. ¿Sabes? Por esa razón muchos pacientes aceptan someterse a la investigación para saber si realmente son celíacos intolerantes. Porque el problema de la enfermedad es que pocos médicos la sabemos tratar, la sabemos, bueno, más que tratar, la sabemos investigar, que es el primer punto, ¿sí? O sea, yo para saber que un paciente requiere una dieta sin gluten, primero tengo que haberlo diagnosticado bien. Y ahí está el problema en muchas ocasiones. Es una enfermedad difícil. Les digo siempre, la culpa no lo tenemos los médicos ni los pacientes. La enfermedad es una enfermedad complicada que se sale de las formas habituales de tratar de diagnosticar una enfermedad. Un diabético, pues le mides el azúcar y te sale alta y punto, eres diabético. El hipertenso le mides la presión y se acabó. O sea, no tiene mucha complejidad. El celíaco es bien complejo de diagnosticar porque hay que juntar estudios en sangre, estudios de endoscopía, respuesta a dieta, a veces no te queda claro, a veces tienes que llegar a hacer estudios genéticos porque, dicho sea de paso, es una enfermedad genética. ¿Qué significa esto? Porque lo dicen, pero nadie en mi familia la tiene. Sí, pero se requiere a fuerza tener un par de genes, ¿sí? Uno de dos genes, que son del complejo de genes que tienen que ver con el sistema inmune, que son los que van a interpretar como extraño al gluten y lo van a querer rechazar, que si una persona no tiene esos genes es imposible que sea celíaco. Esos dos genes se llaman DQ2 y DQ8. Todos tenemos genes DQ y tenemos algún número de ellos. Si tenemos dos, uno de papá y uno de mamá. Entonces, si alguien heredó un DQ2 y aparte por razones que no se conocen, porque no se sabe quién, a pesar de tener el gen, va a ser celíaco, que son los menos de los pacientes. Dicho de otra forma, en las poblaciones generales, más o menos 30% de las personas tienen esos genes, o el DQ2 o el DQ8, pero solo 1% de las poblaciones son celíacos. ¿Qué significa eso? Que el gen es obligado, pero que no por tener el gen ya vamos a ser celíacos. Por eso es que muchas veces en la familia ni siquiera hay, y se sabe que si hay un paciente celíaco, solo 10% de sus familiares van a ser celíacos. 10% es mucho, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una cantidad muy pequeña
cuando uno compara con otras enfermedades genéticas, donde puede ser hasta la mitad de los familiares enfermos. Entonces es una enfermedad que no se conoce incluso tan bien por qué se aparece en unos pacientes con ese gen y en otros, en la mayoría de los que tienen el gen, y a pesar de que comen gluten, no aparece, porque la enfermedad requiere dos cosas obligatorias, el gen y la exposición al gluten. Si no se tiene alguna de las dos, no se puede ser celiaco. Entonces, ¿por qué a pesar de tener las dos hay gente que no lo desarrolla? No lo sé. Entonces, es otra de las herramientas que tenemos podemos echar mano para llegar al diagnóstico del paciente. Entonces, una vez que está diagnosticado, pues lo que nos toca es mandarlo con alguien que sepa dar dietas, porque ese es el segundo problema. Los programas de nutrición pues no es algo que vean a detalle, porque la verdad es que dicho a lo mejor de una manera un poquito cruda, no es un negocio para nadie. El 1% de la población probablemente no es un negocio para nadie, ni para las farmacéuticas, ni para los mismos médicos, ni para la gente que hace nutriología. Entonces pues somos poquitos los que estamos metidos en eso, incluso la gente que se dedica a la industria de la comida, por eso no hay tantos establecimientos, porque al final de cuentas si el establecimiento va a decir, para que una de cada 100 personas pueda tener una dieta libre de gluten, le tengo que invertir mucho en mi negocio, porque no es nada más el que no cocine, el que no lleve gluten en el alimento, va más allá. Si el sartén se usó gluten allí, se preparó algo empanizado un rato antes, puede estar limpio de que no está con bacterias, pero para el paciente con enfermedad celíaca está contaminado. Si en una máquina donde hicieron los hornos o en las máquinas de las empresas que hacen cereales, prepararon un cereal con trigo y luego un libre de trigo, está contaminado. Entonces, aunque se limpien. Es más, es tan grave el asunto que si en una panadería estoy trabajando, según yo, en un área con pan sin gluten, lo que se volatilizó en el ambiente, estar mezclando todo, eso contamina y toda la persona está contaminada. Es algo que habría que tener una cocina independiente donde el que va a entrar se tenga que cambiar la ropa, ponerse ropa diferente, porque puede ir contaminado en la ropa y eso es porvorearse. Entonces es muy grave. Entonces, ¿qué negocio le va a tener que invertir a algo que es tan complejo para uno de cada 100? Entonces, al final de cuentas es parte del problema, no es negocio para nadie. Entonces, por eso decía yo que el tener establecimientos de este tipo, que además en un lugar donde te venden comida normal y comida sin gluten, pues ya nada más por el hecho de que haya comida normal ya uno puede tener mucha duda de si realmente la otra es sin gluten, por esto que les acabo de decir, pues en tener lugares como este pues nos da mucha confianza. Entonces, pues parte del mensaje es pues saber que es una enfermedad no tan infrecuente como pensábamos, que es una enfermedad que es real, pero que por un lado a veces se sobrediagnostica, es decir, hay estadísticas que nos dicen que de cada 10 personas que llegan a un consultorio diciendo yo soy celíaco, solo 1 o 2 verdaderamente lo son, también están más diagnosticados para el otro lado. Y al revés, pacientes que tienen años sufriendo donde es que tú tienes colitis, es que tú tienes alergias, son celíacos y no están diagnosticados. Ahí se sabe que de cada, más o menos en países latinos, de cada paciente que se diagnostica con celíaca, andan unos 400 que no están diagnosticados. Entonces es un problema. Curiosamente les platico brevemente, ayer vi en el consultorio a un chico de 12 años que lo diagnosticaron en Madrid. Estoy hablando de un lugar donde saben mucho de enfermedad celíaca. Lo diagnosticaron a los 15 meses de vida como celíaco. ¿A los 15 meses ya es posible, verdad? Sí, a los 15 meses, sí, porque ya a esa edad ya se introdujo el gluten a la dieta. De hecho, desde antes del año se introduce el gluten. Pues lo diagnostican de celíaco en Madrid, en un hospital bueno. Claro, estamos hablando de hace 12 años. Si hoy todavía tenemos dudas con la enfermedad hace 12 años, estábamos medio en pañales en estas cosas. Le hacen una endoscopía, le dicen, ¿sabes qué? Pues tienes diarrea, tienes aplanadas tus vellosidades, destruido el intestino, eres celíaco. Pero no le hacen los anticuerpos y así lo califican. Entonces trae una etiqueta de celíaco donde le pregunto yo a la mamá, ¿cómo le hacen en México? Doctor, cajas y cajas de alimentos nos tenemos que traer de España. Y aquí, bueno, la tortilla de maíz nos ha ayudado mucho y él no come gota de gluten. Pero queremos saber, porque ahora tenemos la duda, ahora sabemos que no, probablemente no se hicieron bien las cosas. Dije, si quieren animar al reto, pues nos animamos. Ayer me enteré que el papá no se enteró porque el papá no quería hacer el reto. Dijo, estás loca, te vas a enfermar. Ellos dos dijeron, vamos a tomar el riesgo. Hicieron el reto por un mes. El niño está sin un síntoma, nada. Y le hicimos los exámenes, que se tiene que tardar un mes para que los exámenes sean válidos. Están totalmente negativos.
chico no es celíaco, y debido a todo eso, lloraba cuando le dije que no era celíaco. O sea, ¿a qué grado puede llegar una mala etiqueta de una enfermedad? Porque te cambia la vida. Claro, el celíaco tiene que adaptarse, no le va a quedar de otra. Pero si no eres celíaco y te maletiquetan, o si eres intolerante y te maletiquetan, sí te puede hacer una gran diferencia. Entonces, básicamente, no sé si en algún momento vamos a poder Sí, ahorita algunos vamos a hacer. comentarios, dudas, pero Muchas gracias. Ahora les quedamos